Hola, muy buenas noches a todos mis queridos felinos nocturnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues nosotros estamos bastante bien, digo nosotros, ahora no sé si han notado, pero la sombra felina nocturna está un poco, digamos, ausente y es porque está descansando, ¿sí? Le he dado unos cuantos días de asueto y pues que los disfrute, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir en esta serie acerca de lo que es la historia de la magia y la brujería, que si son poderes reales acaso, y vamos a seguir hablando sobre lo que son las edades oscuras. Sí, señor, edades oscuras acerca de esto, de este tema tan interesante que aunque ya les he hablado en otros videos de una manera más somera tal vez, pero aquí vamos a verlo desde otro punto de vista. Bueno, ¿a qué me refiero con las edades oscuras? Aquella típica edad en la cual había quema de brujas y todo eso, en parte sí, pero vamos a hablar sobre la Edad Media, ya que esta época supuso la decadencia de la ciencia y el resurgimiento de todo tipo de prácticas mágicas y de brujería, culto al demonio y posesión diabólica, y también las ciencias ocultas conocidas en aquel momento. ¿Cuáles eran? La astrología y la alquimia, de los cuales ya también he hablado un poco. Aunque parezca paradójico, el propio advenimiento del cristianismo, religión minoritaria y proscrita durante el Imperio Romano, propició esta proliferación. Ello se debe de manera fundamental a la mentalidad típicamente medieval y a la vivencia del cristianismo que se hacía en la época. Tengamos en cuenta que los cristianos de antaño profesaban casi en igual medida admiración y respeto por Dios y temor por el demonio. Asimismo, un hombre de la época no era capaz de atribuir los infortunios, ya sea una mala cosecha, una enfermedad, adversidades de cualquier tipo, no se las podía achacar a Dios, a su mano divina, sino que más bien a Satanás y su corte diabólica. La figura de Satanás cobra en la Edad Media y en épocas posteriores del antiguo régimen un considerable protagonismo, y es lógico que surgieran grupos de hombres y mujeres dispuestos a prestarle culto. Entre las diferentes manifestaciones de carácter supersticioso, la brujería focalizó la atención de la Iglesia y los teólogos, que la consideraban una herejía en toda la extensión de la palabra. De ahí el esfuerzo y medios puestos a disposición de su severa persecución. Más adelante, la Inquisición conseguiría incluir en esta todo tipo de prácticas relacionadas entre sí. Por ejemplo, en el año 1518 se perseguiría, siguiendo la bula del Papa Sixto V, Coeli et terra o Sheli et terra, tanto a brujas como a astrólogos, adivinos, encantamientos, supersticiones y hechicerías. Uno de los temas en los que los inquisidores se emplearon a fondo fue el de la sexualidad y de la belleza física. Ya fuera como clientes o como oficiantes, cientos de mujeres de toda condición, casadas, solteras, ricas, pobres, circularon ante estos tribunales para expurgar sus culpas. Los motivos por los que las mujeres requerían estas prácticas eran muy diversos. Concertar matrimonios, la magia amorosa, la magia sexual, los que llamamos ahora los famosos amarres, los ligamientos, los enculamientos y todo eso. Evitar o reparar desengaños amorosos, claro que también venganzas de este tipo, así como las soluciones aportadas por las profesionales. Por ejemplo, para ligar sexualmente a un varón y evitar la traición o el adulterio, existían maleficios que, se dice, provocaban la impotencia del hombre al acostarse con otras mujeres diferentes a la clienta. Bueno, siguen siendo muy populares, nada más dense una vuelta por YouTube y vean los canales de hechicería y verán qué tipo de cosas se encuentran. En fin, la persecución de este tipo de prácticas se acentuó debido al marcado carácter erótico de conjuros,
maleficios y manipulaciones, que solían incluir sangre menstrual, semen, orina, cabellos, etc. Y, de entre todo el variado instrumental utilizado por aquellas mujeres, en la mayoría de los casos pobres e ignorantes, eran quizás los elementos más comunes, los sapos, las velas, las cuales no eran coloreadas, eran de sebo, y si las coloreaban eran de negro con ya sea alquitrán o con carbón. Las plantas aromáticas, las más comunes eran el cilantro, la ruda, los granos de lecho, etcétera, etcétera. La sal, el vinagre, el aceite y el aguardiente solían utilizarse en casi todas las pociones o preparados mágicos. Aunque no se sabe exactamente el origen de los aquelarres, sí parece al menos que el término es la versión al castellano de una palabra vasca, aquelarre, que significa en sentido literal el prado del cabrón o del macho cabrío, para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Un aquelarre es una reunión nocturna de brujos o brujas, o ambos, en las que no falta la presencia del demonio, frecuentemente adoptando la apariencia del macho cabrío en la parte inferior de su cuerpo. Se celebran 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y viernes, después de las 9 de la noche. Las brujas untadas con agua verde y negra, o sea, entre verde y negro, y maloliente, acuden a la cita volando, acompañadas por sus sapos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ya se sabe por estudios científicos que han llegado hasta nosotros varias de aquellas mezclas o mejunjes, como les llamaban, de brujas, los cuales incluían plantas bastante venenosas como la dedalera o digital, el acónito, el típico estramonio o toloache, la belladona, el beleño negro, la artemisa y tantas otras plantas más, las cuales estas brujas ponían a hervir en un caldero, ya sea revueltas con grasa de animales, como por ejemplo el cerdo, y las ponían a cocer hasta el punto de saturación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que las dejaban hervir y hervir y hervir, y al final sí les echaban lo que era la baba del sapo, lo hacían enojar, lo picaban con ciertos palitos y exudaban su baba, y esto era lo que le echaban, o en ocasiones decían que eran tan crueles las brujas con los animalitos, cosa que dudo porque ellas estaban un poco más conectadas con lo que era la naturaleza. Dicen que los echaban vivos allí al caldero, y ya les dije, cosa que dudo, porque es mucho más fácil sacar la baba del sapo y tenerlo de reserva ahí que andar buscando sapos, aunque eran probablemente más numerosos en esa época, pero pues imagínense una mujer que va buscando sapos y que la encuentren en el bosque buscando ese animalito, inmediatamente le iban a asociar con una bruja. Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede con este mejunje, como le llamaban? Pues que todas estas plantas que contienen sustancias venenosas también tienen sustancias alucinógenas, y ya se ha demostrado, después les voy a conseguir la bibliografía de donde lo vi, que con estas sustancias ya hechas, una persona se coloca, por ejemplo, metía el dedo y se lo colocaba en un brazo. Casi inmediatamente las sustancias entraban a su torrente sanguíneo y esta persona caía en un sopor tan grande como si estuviera muerto o en un sueño muy profundo, del cual llegaba a tardar a veces de 1 a 3 días. ¿Y qué sucedía durante este sueño? Simple y sencillamente que alucinaban. Y aquí es en donde se dan las leyendas de que las brujas volaban, se reunían con otras en los prados, en los bosques, etcétera, que tenían relaciones con el diablo y cosas por el estilo. Muchas de estas cuestiones han sido demostradas en los laboratorios que sí pueden suceder debido
a las sustancias que contienen las plantas. Pueden investigar en cualquier tratado de botánica serio y pueden ver qué tipo de sustancias son las que producen alucinaciones. Eso sí, cuidado porque son venenosas y yo no les recomiendo jamás bajo ningún punto experimentar con estos. Bueno, pues al llegar al campo de la celebración, las brujas, bueno, adoran y besan las partes pudendas del demonio, ya saben dónde, y luego danzan y saltan en corros, o sea, en grupos así, en grupos de tal o cual persona, de tantas personas. Bueno, poco después salen hacia el pueblo para asustar a la gente, causar la muerte de los niños, causar destrozos, etcétera, llegando en algunas ocasiones a contactar con aquelarres de otros lugares para continuar su particular y maléfica diversión o incluso para hacerse las guerras mágicas unos a otros. Sin duda, la caza de brujas es uno de los episodios más apasionantes de toda la historia occidental. Y aunque en un principio la Iglesia se mostraba escéptica y simplemente negara la realidad de la brujería, pronto la condenó con firmeza y se dedicó a su persecución. En el año 1326, el Papa Juan XXII, en la bula Super Ilius, declara a las brujas o a la brujería como una herejía formal, y es a partir del siglo XV, sobre todo en Francia, donde abundan los casos de quema de brujos y brujas. Y quizá el más famoso en ese entonces fue el del obispo Guichard, acusado por haber dado muerte con sus hechizos a la reina Juana de Navarra. Fíjense hasta qué grado y qué paradoja. La misma iglesia utilizaba los mismos conjuros. En fin, la justificación de esta cruenta persecución se encontraba la iglesia expresada en el libro bíblico del Deuteronomio, del que extractamos los siguientes versos. No se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija, pasándolos por el fuego, ni quien consulte a divinos, y haga caso de sueños y agüeros. No hay hechicero ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los muertos la verdad, porque todas esas cosas las abomina Yahvé. Y por haber cometido semejantes maldades, aquellos pueblos acabará con ellos a tu entrada. Deuteronomio capítulo 17. Ahí búsquenlo. Además, existe una vasta literatura de la época en la que se denuncia el fenómeno de la brujería y también se justifica su persecución. Una de las primeras definiciones de bruja se encuentra en una obra llamada Demonomanía de las brujas de Bodín, paradójicamente perseguido por la Inquisición por simpatizar con las ideas calvinistas, pero defendiendo la caza de brujas. Su definición, aunque escueta, es del todo precisa. Una bruja es, según Bodín, aquella que conociendo la ley de Dios intenta realizar alguna acción mediante un acuerdo con el diablo. Y esta es la definición que nosotros conocemos de brujas. Ya en la Edad Moderna, pues ya surgen las Wiccas, ese movimiento que en realidad ya es de la nueva era y que hizo, digamos, más famoso Gerald Gardner, entre otras cosas, y dice que Wicca viene de witch, que es sabio, o de wizard, o de wis, que es sabio, o de wise, mejor dicho, wise, que es sabiduría o sabio. Pero pues esto ya son concepciones más modernas y nada tienen que ver con esto. No confundamos una cosa con la otra. Ya después hablaremos de las Wiccas. Bueno, dejando a un lado las justificaciones de origen bíblico o literario, lo cierto es que el número de ejecuciones que se conocen en Europa es bastante elevado. Sirva como ejemplo que entre 1590 y 1680 se ejecutaron en Escocia a 4.500 brujas,
En Lorena fueron 2000 las ejecutadas entre 1576 y 1606, y en el sudeste de Alemania, el actual Baden-Württemberg, fueron 3229 las que corrieron la misma suerte entre 1560 y 1670. Y fueron precisamente en estas dos últimas áreas geográficas donde la persecución será recordada por su excepcional brutalidad. Y aquí les hago otro paréntesis, también la misma Iglesia ha sacado documentos que tiene guardados, no nada más en la famosa librería o biblioteca vaticana, sino en otros archivos, y de todas formas no coincide con lo que dicen ya sean los protestantes, los racionalistas franceses, los marxistas, comunistas, etcétera, que dicen que fueron millones y millones de personas, especialmente mujeres, las que fueron muertas por la Inquisición. Y no es que yo esté haciendo una defensa, hay que ver las cosas también como son. En fin, los interrogatorios de los procesos inquisitoriales contra las brujas eran largos y exhaustivos. En ellos solían hacerse preguntas del tipo: ¿por qué te has hecho bruja? ¿Cómo se llama tu amo entre los malos espíritus? ¿Cuál es el juramento que has tenido que prestarle? ¿Qué males has causado a quiénes y cómo? ¿Qué hierbas o qué otros medios se pueden emplear para curar tal o cual maleficio? ¿A qué niños has hecho el mal de ojo y por qué? ¿Qué animales has matado o sometido a maleficio? ¿Quiénes son tus asociados para el mal? ¿Cómo es que puedes volar por los aires? Pues estando bien pacheco, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué palabras pronuncias cuando vuelas? ¿Vas muy rápido? ¿Quién te ha enseñado a volar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama tu gato? Bueno, en fin, como podemos observar, la creencia en la capacidad de volar de las brujas no es una vulgarización posterior de la figura de la bruja para entretenimiento en los cuentos populares, sino una verdadera creencia y preocupación de la jerarquía eclesiástica de la época, no solo católica, sino también protestante. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración acerca de que muchas de las cosas que se le atribuyen a la Inquisición española en realidad la cometieron ahora sí que la Inquisición protestante, que aunque no tenía ese nombre como tal, hacía la misma función que la que hacía la Inquisición española. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando Juan Calvino mata a Miguel Servet por sostener ideas contrarias a lo que este heresiarca francés sostenía, bueno, pues acuérdense que fue Juan Calvino quien mandó, ahora sí que, quemar vivo a este heresiarca español, Juan Servet. Y fue él quien lo mató, no la Inquisición española. ¿Qué hizo la Inquisición española con relación a Miguel Servet, no Juan Servet, perdón? Lo quemó en efigie. ¿Qué significa esto? Que hicieron una especie de muñeco muy parecido a Miguel Servet, y eso fue lo que quemaron. Y no porque no lo hubieran podido quemar, sino porque también eso era costumbre. Los autos de fe también tenían eso. Tal persona va a ser quemada en efigie, no porque no lo quisieran quemar, sino porque era otro castigo, por así decirlo. Esto te va a pasar si sigues haciendo daño. En fin. Bueno, pues la persecución de las brujas por parte de la Inquisición no tuvo en España verdadera importancia hasta mediados del siglo XVI. Atención a eso, porque ya
Reforma Protestante de 1519 ya se había extendido tanto por Francia, Bélgica, Alemania, los países escandinavos, y ahí ya tenía más virulencia esta creencia, que era mucho más radical con la brujería que la misma Iglesia Católica. En fin, ya que hasta mediados del siglo XVI no había una delimitación jurisdiccional clara, ocupándose de los casos de brujería los tribunales seglares. De cualquier forma, su actividad, contrariamente a lo que se cree, fue mucho menor que en el resto de países europeos, y no había un verdadero consenso entre los inquisidores sobre la existencia de las brujas, aunque se llevaban a cabo algunas ejecuciones, las cuales no llegaron ni a 20. Por ejemplo, en el famoso proceso del poblado español de Zugarramurdi en 1610. Por otro lado, la muerte no era el único caso reservado por la Inquisición a brujos y brujas. Jerónimo de Liébana, por ejemplo, fue condenado a recibir 200 azotes y a ser recluido y enmurado, o sea, emparedado en vida, en una cárcel, además de tener que realizar periódicamente penitencias espirituales. Y eso también aquí en la Ciudad de México lo podemos ver muy claro en lo que es la Catedral Metropolitana. Si alguno de ustedes ha visitado la catedral, se encontrará que al principio está el famoso altar del perdón. ¿Por qué se le llamaba altar del perdón? Porque allí era donde las personas que eran perdonadas, ya sea por el brazo secular, que era en sí la justicia de los hombres, por decirlo de algún modo, sí, la policía de ese entonces, o por la Inquisición, eran llevados ante ese altar en donde daban gracias a Dios por haber sido liberados, y es por eso que recibe el nombre de altar del perdón. Si no hubiera sido una práctica común, yo creo que ese altar no se debería llamar así. Pero en fin, así es, mis queridos felinos nocturnos, mis queridos suscriptores, como las edades oscuras de la brujería, pues comenzaron, por decirlo de algún modo. La volvimos a sintetizar, como quien dice, pero desde otros puntos de vista también. Vayan ustedes sacando sus conclusiones. Brujas, brujos siempre ha habido, y los habrá hasta el fin del mundo, al igual que los pobres, ¿no? En fin, mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Perfectos, ¿verdad? Pues bien, este fue un pequeño video para ilustrar un poco acerca de lo que eran estas cuestiones históricas sobre la brujería, y espero que les esté gustando. Sigo buscando más leyendas para contarles, no nada más les traeré videos de este estilo. Ya saben que este canal también yo lo hice para precisamente contar historias de fantasmas. Ya no puedo poner la palabra terror porque la empiezan a banear los dirigentes de YouTube porque piensan otra cosa, pero en fin, trataremos de seguir adelante con este canal, y pues yo les deseo, mis queridos felinos nocturnos, que tengan muy buenas noches. En ausencia de la sombra felina nocturna, yo les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo y compártalo en todas sus redes sociales. Les advierto y les aclaro, ya en un mes los videos empezarán a tener mejor calidad. Es una promesa, y pues yo les deseo pasen muy buenas noches.